Estas sesiones, para quienes no pueden asistir, las estoy grabando para para subirlas luego a YouTube. Ay, no puede ser, Felipe, hombre. Aló, hola, Felipe. Entonces, profe, Allá, listo. Creo que todos me escuchan. Si no es así, por favor, alguien me escribe. espere que falta Federico y Cristian y todo el mundo. Bueno, entonces la sesión inició ya. Ustedes como grupo tienen, a pesar de que están viendo clases diferentes, tienen algo en común que han visto conmigo. Ambos han visto el tema de la ley de oferta y demanda. Ambos grupos han visto la explicación que les he dado a el por qué algunos productos incrementan o disminuyen su precio en determinados periodos. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo sobre cómo opera la ley de oferta y demanda y empezar a entrar en el tema que nos concierne, fijémonos en el caso del petróleo. Ustedes saben, muchachos, que el mundo necesita petróleo para muchas cosas, para mover aviones, para mover carros, para mover tractores que labran los campos. Necesitamos petróleo para producir plásticos, necesitamos petróleo para producir maquillaje para las mujeres, necesitamos petróleo para eh, aplicarlo en los agroquímicos que le aplicamos a lo que se siembra. El petróleo tiene muchos usos. Resulta que como muchos aviones están quietos, la mayoría del tráfico mundial está quieto, nadie está necesitando gasolina, por ende nadie está necesitando petróleo. Resulta que un barril de petróleo hace 8 semanas estaba sobre los $60 un barril. Claro, vale $60 un barril porque mucha gente necesitaba petróleo y entonces quien sacaba petróleo sabía que lo vendía. Hoy se sacan barriles de petróleo todavía, pero, pero ¿para qué si la gente está en sus casas? La gente no está tomando vuelos, la gente dejó de usar petróleo casi que al 90%. Entonces, ¿quién me lo va a comprar? Yo como productor empiezo a decir, bueno, lo voy a dar más baratico, lo dejo en 50, no me lo compran. Bueno, lo voy a dejar en 40, no me lo compran. Lo voy a dejar en 20, no me lo compran. Lo voy a dejar en 10 y no me lo compran. No me lo van a comprar sencillamente porque no se necesita. Acá se demuestra que la ley de oferta y demanda sí influye definitivamente. ¿Por qué? Porque no basta solamente con que el producto exista para que se venda. El producto tiene que tener alguien que lo demande y a partir de la oferta y demanda es que se establecen precios. Otro Pero ejemplo. es que eso también depende del mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, la referencia de Brent, que es por la que se rige Colombia y por la que también se rige Estados Unidos, empezó a decaer desde hace varios meses porque Rusia y la gran parte de Europa empezaron a producir en gran masa, superando las producciones de Estados Unidos. Es cierto, muchachos. Y ahí otra vez la ley de oferta y demanda. Resulta que cuando hay poco petróleo y mucha gente lo necesita, se vuelve caro. Se vuelve caro porque yo digo, no, yo lo necesito, yo le pago lo que sea por ese petróleo. Pero cuando empieza a haber mucho petróleo, yo digo, ah, necesito petróleo, ¿quién me lo vende? Aparecen 5 vendedores. Entonces yo como cliente diré, ah, no, pero le doy 10 pesos por ese petróleo. Si acaso un vendedor me va a decir, listo, se lo doy a ese precio. Entonces, cuando hay mucho de dónde escoger, los precios disminuyen. Cuando la oferta supera a la demanda, ¿qué es oferta? Lo que se ofrece, lo que se produce. ¿Qué es demanda? Quien compra. Cuando la oferta supera a la demanda, el precio disminuye. Un ejemplo, por ejemplo, en diciembre. En diciembre los almacenes están llenos de ropa, llenos de ropa. Todo el mundo quiere comprar ropa. Como todo el mundo quiere comprar ropa, es muy posible que esa ropa no alcance y entonces los precios suben. Comprarse una pinta en diciembre es más caro que comprarla en otra época del año. Pero qué curioso, cuando llega enero, nadie quiere comprar ropa. Entonces sigue habiendo mucha ropa en los almacenes. Adivinen qué va a pasar con los precios.
como no hay nadie que quiera comprar ropa y hay mucha producción, es decir, hay más oferta que demanda, los precios van a bajar. ¿Van a bajar para qué? Para ser atractivos a la demanda, a los clientes. Eso mismo puede aplicarse para ver, por ejemplo, casos como la compra masiva de bienes de aseo, la compra masiva o el problema que tienen los países para comprar equipamiento como tapabocas, mascarillas para la cara, equipamiento médico. Antes casi nadie lo quería y era barato. Ahora todo el mundo lo quiere y porque todo el mundo lo quiere es escaso y porque es escaso vale más. Vamos a empezar a trabajar entonces, muchachos, la guía de ciencias económicas. ¿Los de décimo están claros con el tema o van perdidos en algo? No, sí está bien. Sí, listo, muchachos. Eso me alegra. Miren. ¿Dónde está? Acá. Compartir pantalla. Este proceso se llama involucrar historia con economía. Resulta que economía no son solamente precios, muchachos. Economía no son solamente números y no se dejen engañar con esto. Resulta que hay episodios históricos, situaciones que afectan los ritmos económicos. Ustedes más que nadie lo saben porque ahora mismo lo estamos viviendo. Por acción de un virus, pues muchas economías están en jaque. Voy a mostrarles algunos episodios de la historia del siglo XX que muestran qué hizo la humanidad cuando se enfrentó a crisis como estas. No crisis de virus, de virosis, sino a crisis en donde todos los países tenían situaciones similares de desempleo, de inflación, es decir, un incremento brusco en el precio de los productos. Tercero, de desempleo. Cuarto, de iliquidez. ¿Qué es iliquidez? Cuando el Estado y los bancos sencillamente ya no tienen plata para que el dinero circule, para cubrir sus obligaciones. Ni el Estado tiene plata para funcionar, ni los bancos tienen para prestarle, ni el Estado tiene para prestarle a los bancos, y lo único que se puede hacer en esos momentos es producir billetes. Pero eso no siempre resulta positivo. Vamos a empezar con la primera experiencia que se llamó la crisis de 1929. ¿Han escuchado hablar de esto, cierto? Sí. ¿Por qué empiezo a hablar de la... 11 vio eso la última clase de economía. Resulta, muchachos, que este es un tema que voy a evaluarles a ambos grupos. Entonces, los de 11 dirán, pero ¿por qué este man no repite este tema si este tema ya lo vimos? Bueno, porque yo sospecho que pueden quedar algunos vacíos y prefiero aclararlos y quedar con la seguridad de que lo entendieron bien. Y además porque este tema es vital para, para ustedes en ciencias económicas. Entonces, yo quedé sin vacíos, yo soy muy áspero. Bueno, pues, un aplauso para Felipe. No, mentira, Felipe, es molestando. Miren. Me perdonan por la voz. Resulta, muchachos, que en 1929 Estados Unidos era la chica bonita del barrio, porque todo le salía bien. Después de que ocurrió la Primera Guerra Mundial, recuerden ustedes que los Estados Unidos intervinieron, ¿cierto? Y cambiaron el curso de la guerra, y gracias a cambiar el curso de la guerra, los alemanes perdieron, las potencias centrales perdieron, y al ganar una guerra, pues se cobran deudas. Empezó a cobrarle deudas a Francia, a Inglaterra, a Italia, pero también a Alemania, que perdió. Empiezan a aparecer los primeros bancos internacionales estadounidenses que se van a encargar no solamente de prestarle al ciudadano norteamericano de a pie, sino que se van a encargar de prestarle dinero a Estados Unidos, de prestarle dinero a otros países y de prestarle dinero a las empresas multinacionales de otros países. Esto va a significar que Estados Unidos hagan de cuenta que es como una articulación acá, en donde este movimiento de una mano afecta a la otra en alguna medida. Es decir, las economías se imbrican,
se articulan. Es un proceso de articulación económica que se da gracias a el capital bancario o el capital financiero. ¿Cómo sabemos que había una articulación? Bueno, empiezan a aparecer las primeras bolsas de valores. Las primeras bolsas de valores, les voy a explicar qué es una bolsa de valores. Imaginemos que hay una bolsa de papel, y en esa bolsa de papel yo tengo una promesa. Yo les digo, miren, si ustedes en esta bolsita meten un peso, yo les voy a devolver 3 pesos. Bueno, y la gente pregunta, y bueno, ¿y usted de dónde va a sacar los 3 pesos que me va a devolver? Entonces yo le digo, eso es muy sencillo, eso es porque más personas han metido monedas acá en la bolsa y tengo muchas monedas para devolverle a usted. De manera que cuando yo le devuelva esos 3 pesos a usted, usted me va a querer dar más dinero para recibir más dinero. Resulta, ¿en qué se amparaban las personas que hacían esas promesas con bolsas? En el éxito económico de las industrias norteamericanas. Fundamentalmente, ¿cuáles? La construcción, la industria metalúrgica, la industria automotriz y la industria petrolera. ¿Encarnados en qué? No sé si ustedes han visto la Warner Bros. O los hermanos, la Warner Brothers, pero hay algo que siempre sale en la Warner Brothers y es clásico. Uno, este chico, Bugs Bunny, el correcaminos, se enfrenta al coyote y el coyote, qué cosa más curiosa, ¿qué carajos hace un coyote con dinamita, con TNT, con invectos sofisticados? ¿Qué carajos es Acme? Pues bueno, lo que está vendiendo Estados Unidos con la idea de un coyote es que cualquier animal que sea estadounidense tiene tecnología y con la tecnología un coyote puede coger o capturar al correcaminos más veloz del mundo. Además, en varias caricaturas de la Warner Brothers aparecen imágenes, por ejemplo, del niño que llega a una construcción y empieza para atravesar por muchas barras de acero en las alturas. Entonces es el reflejo de la Wall Street, de Manhattan, de Boston, de las grandes metrópolis estadounidenses que están empezando a crecer no a lo ancho, sino están creciendo con rascacielos muy altos, los rascacielos más grandes del mundo. La gloria de la gloria americana se manifiesta en la arquitectura portentosa con edificios de acero y concreto. Es decir, la gloria de sectores como el de la construcción y la metalurgia. Sectores como el petrolero, como les mencioné, sí. La industria Rockefeller, los dueños de la Oil Company, que más adelante se va a convertir en las 7 compañías petroleras más grandes del mundo. Exxon, Mobil, Texaco, Shell, bueno, se me escapan los otros nombres, pero son compañías petroleras y gasolineras que van a expandirse por todas las partes del mundo. Aquí en Colombia, no hay lugar de Colombia donde ustedes no encuentren una gasolinera norteamericana. A partir del crecimiento de estas empresas, es que el estadounidense promedio tiene trabajo, en lo que sea. La mayoría de estadounidenses van a tener trabajo y esto hace que los grandes inversores, las personas que tienen mucho dinero, digan, bueno, está bien, voy a invertir $1.000.000 que tengo mío en la compañía de metales de metales estadounidense, porque ellos están construyendo ferrocarriles acá, porque están construyendo ferrocarriles en Colombia, porque están construyendo ferrocarriles y buques militares en diferentes países del mundo. Ellos necesitan mi dinero para construir y cuando ellos hayan cerrado esos negocios me van a devolver a mí esa plata. Entonces, está pasando eso. Miren lo que pasa en la imagen acá. Compro, compro, compro. ¿Qué estás comprando? No sé, pero compro porque es la tendencia. Este país es maravilloso. Creo que son acciones de una fábrica de alfileres. El ejemplo acá es una fábrica de alfileres. Pero lo que muestra esta imagen es típico de lo que les estoy diciendo. Es decir, yo tengo un dinero y siento que mi país es próspero y económicamente cualquier empresa
va a tener éxito, entonces invierto para patrocinar a esa empresa en la bolsa de valores, me vuelvo un socio inversionista y espero que a futuro ese dinero que invertí gane un interés y me devuelvan más de lo que invertí. Entonces imagínense que muchas, pero millones de personas invirtieron su dinero en la bolsa de valores y un día pasó que Estados Unidos tuvo tanta producción que fijémonos en algo. Algún economista dijo, oiga, pero se está produciendo mucho, pero el norteamericano está comprando poco. No están comprando las cosas. Y eso generó una cadena de pánico tenaz. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que entiendan esto del pánico económico. Yo les digo, muchachos, para el día de mañana vamos a traer todo, vamos a preparar unas empanadas y con esas empanadas vamos a pagar un viaje para todos los estudiantes, pero tenemos que vender todas las empanadas. Entonces todos se montan en el carreto de hacer las empanadas para ir a venderlas y unas horas antes de salir a vender las empanadas yo les digo, uy no muchachos, es que imagínense que está cayendo un aguacero tenaz y yo creo que muy probablemente esas empanadas no se van a vender. Pues es muy probable que ustedes que tenían ganas de vender las empanadas, pues ya no lo quieran hacer. Guarden las empanadas, guarden la masa, no las van a fritar, guardan la producción, porque sí, pues con un aguacero eso, ¿quién va a salir a vender una empanada? Por esa información que yo les di, ustedes tuvieron pánico y la venta se detuvo. Y además de la venta, se detuvo la ganancia de un dinero que iba a servir para un viaje. Pues lo mismo pasa en estas cadenas de pánico a nivel masivo cuando se dice que nadie va a comprar alfileres. Entonces, la compañía de alfileres, ¿qué hace con el dinero que ha recibido de la bolsa de valores? Bueno, pues ese dinero lo va a guardar, se va a declarar en quiebra. Muchas compañías en pánico, por miedo a que las personas empiecen a retirar el dinero que invirtieron, se declaran en quiebra. Y al declararse en quiebra, ese dinero queda para ellas. Al declararse en quiebra, muchos empleados pierden su trabajo. Al perder el trabajo, muchos empleados, hay crisis porque además de que las personas no tienen dinero para comprar los productos, van a quedar muy pocas empresas vendiendo productos y al haber escasez de productos, otra vez volvemos a un ciclo en donde esos productos escasos aumentan de precio. Segundo, la crisis mundial. Quiero que lean esta guía. Al verse afectada la economía más pujante de Occidente, se produjo un contagio. Muchos inversores europeos tenían sus dineros depositados en Estados Unidos o en Wall Street y su pérdida repercutió en las economías de las casas. La ola de euforia siguió la depresión. Entonces, miren cómo esta caricatura lo muestra perfectamente. La economía estadounidense se ha estancado. Estás equivocado, no comprarán nuestros alfileres. Bueno, será problema para ellos. Cierto, tampoco podremos comprar sus herramientas. Nosotros también seremos desocupados. Es decir, cuando varias compañías norteamericanas empiezan a cerrar y empiezan a ir a quiebra, va a pasar lo que nos está pasando a nosotros los colombianos puntualmente, por ejemplo, lo pongo con el ejemplo del sector de las flores. El estadounidense promedio ya no tiene plata para hacer un mercado ni para ir a cine, mucho menos tiene dinero para comprar flores. ¿Qué hacen los floricultores colombianos sacando flores si saben que los estadounidenses no las van a comprar porque no hay dinero? Pues entonces es ahí donde vemos un efecto dominó, en donde entendemos que ese fenómeno de quiebra que se dio en Estados Unidos afecta también a quienes producimos material para el consumo de ese país. ¿Sí es clara la idea? Es decir, algo muy pequeñito como fue el desplome de la bolsa de valores se convirtió en una bola de nieve gigantesca que no solamente afectó a los Estados Unidos, sino que afectó a los demás países asociados. Vamos a extender el ejemplo para que sea más claro. Estados Unidos, digamos que aquí en Colombia tenía empresas gasolineras, tenía una empresa que construía ferrocarriles y tenía algunas cementeras en donde se produce cemento. Cuando esas empresas cierran en Estados Unidos, las filiales que están aquí en Colombia se preocupan porque dicen, bueno, nosotros seguramente también tendremos que cerrar
tendremos que cancelar estos empleos porque es muy probable que aquí en Colombia se dé el mismo fenómeno y ya no tenemos una casa matriz que nos transfiera recursos. Esa decisión va a significar que aquí en Colombia tantas personas van a perder el empleo y que tantas personas pierdan el empleo va a significar pobreza para el país. ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos para contener ese fenómeno? El siguiente: aplicar unas políticas de corte bienestarista. Hay un economista que se llama John Maynard Keynes y él va a proponer lo siguiente. Él dice, mire, cuando las empresas estén en crisis y estén en riesgo, acordémonos que se vivía bajo el paradigma liberal de que el mercado se regulaba solo, de que los empresarios se mandaban solos y que las empresas no tenían por qué recibir algún tipo de condicionamiento del Estado. No, el empresario es empresario y el político es político. Keynes les va a decir, no señor, ustedes se equivocan. El Estado aquí tiene que empezar a ayudar a las empresas y tiene que encargarse de cosas como la producción. Ejemplo, si el Estado garantiza la creación y el sostenimiento de más empresas, estas empresas no van a tener que despedir a sus empleados y si no despiden a sus empleados, esos empleados van a poder seguir gastando su salario en las cosas que normalmente lo hacen. Y cuando siguen gastando las cosas en lo que normalmente lo hacen, las demás empresas tampoco tendrán que cerrar. Un ejemplo de cómo se aplicaron políticas bienestaristas al día de hoy es el siguiente. Miren, empieza el tema del COVID y el Estado colombiano ve que muchas empresas empiezan a despedir gente en cantidades. Al país no le conviene que todas las empresas despidan a la gente porque sería un caos. Habría mucho desempleo, podrían llegar revueltas en las calles, pero además de eso puede haber hambre y hay crisis social. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? Lo siguiente: tomar una gran suma de dinero y prestársela a los bancos para que los bancos, entre comillas, le prestaran dinero a las empresas. ¿Y para qué le prestan dinero a las empresas? Para que las empresas puedan pagar su nómina. ¿Y por qué las empresas tienen que pagar su nómina? Para que no despidan a la gente. Es decir, el Estado de alguna manera le prestó dinero a las empresas para que las empresas le paguen a la gente. ¿Por qué? Porque Juan Camilo Gómez es un trabajador asalariado que va a la tienda de la vecina y compra arroz, papa, yuca, carne, y gracias a que yo le compro eso a la vecina, ella puede surtir otra vez su tienda y seguirle comprando al que vende el arroz, al que vende la papa y al que vende la carne. Es decir, de mi compra y de la compra de muchas personas como yo, depende que esos productores sigan teniendo empleo, sigan generando productos. Entonces, al aplicar esas políticas del Estado benefactor, ¿qué más tuvo que hacer el Estado? No bastaba solamente con prestarle dinero a las empresas. Keynes dice, mire, resulta que es que cuando la gente está en crisis económica, la gente tiene miedo de gastar dinero y lo que la gente hace normalmente es guardar dinero para mantenerse vivo en la crisis. Y es comprensible, nosotros lo haríamos. Si yo tengo 10,000 pesos en este momento, yo no me los gasto, yo los guardo para una emergencia. Keynes va a decir, señores Estado, lo que tenemos que hacer es darle subsidios a las personas. ¿Para qué? Para que con esos subsidios la gente incremente su consumo. ¿Por qué Keynes quería que la gente incrementara su consumo? Él dice, sencillo, porque cuando yo estoy gastando mi dinero, estoy generando un empleo. Estoy generando un empleo. Entonces, por ejemplo, quiero ir al supermercado. Ay, pero ya no puedo ir al supermercado porque el supermercado lo cerraron y despidieron a la gente. Ah, no, mentiras. Pero como no han despedido a la gente, yo voy a seguir comprando y en la medida que mi dinero entra a ese supermercado, pues el dueño de ese supermercado va a tener que mantener esa nómina o esa cantidad de empleados. ¿Es entendible la idea? Es decir, Keynes está diciendo, además de darle subsidios a las empresas, tenemos que darle subsidios a la gente. Pero además de subsidiarle cosas a la gente, hagamos algo mucho más grande. ¿Cómo vamos a dar esos subsidios? Entonces es donde aparecen los sistemas públicos. Esto es algo que no existía antes, muchachos. ¿Cómo así que los sistemas públicos? Por ejemplo,
Una escuela pública no existía. Si querías estudiar, tenías que pagarte tu escuela privada. Ah, que tengo que ir al médico y me duele una muela y me tienen que operar. Usted verá cómo paga su salud. El sistema público lo que garantizaba era que hubieran hospitales públicos para todos, que los servicios públicos como el gas o como el agua fueran económicos y baratos para todos. Keynes decía esto, decían, mire, si yo me gano un salario de 100 pesos y yo tengo que pagar mi educación, yo tengo que pagar mi vivienda, yo tengo que pagar mi salud, el dinero que me queda de salario para mí es reducido, porque ya he tenido que pagar salud, educación y vivienda, más los gastos de mis hijos. En ese sentido, el dinero que yo tengo para gastar y hacer que la economía circule es muy poco. En cambio, si el Estado me subsidia educación y no tengo que pagar educación o la pago muy barata, si el Estado me da un subsidio de vivienda para que yo pueda tener una vivienda y no tenga que pagar arriendo y la pueda pagar barata, y si el Estado me da un subsidio de salud en donde yo puedo ir a los hospitales y no me cobran mucho, pues el dinero que a mí me va a quedar libre de mi salario va a ser mucho más alto y voy a poder gastar ese dinero en cosas como viajes, ropa para mis hijos, libros, cine, comida, voy a querer comprar un carro, en fin. Y cuando yo pueda gastar el dinero en todas esas cosas, muchos más empresarios van a poder seguir ofertando y van a necesitar contratar a más personas y más personas van a tener salario y más personas van a poder gastar. ¿Se entiende toda la idea en conjunto de lo que significaba crear subsidios? Sí, señor. Entonces, veamos la política bienestarista al día de hoy del Estado benefactor. Se llama el Estado de bienestar o el Estado benefactor porque le entrega beneficios a la gente, porque el Estado entiende que cuando hay una crisis, la mejor manera no es que cada uno vea cómo resuelve la situación, sino que más bien el Estado crea una gran cobija con la que arropa financieramente a todos. Hoy el estado de bienestar, ¿cómo funciona? Por ejemplo, entonces, se crearon unos subsidios o unas cuotas que le llegan mensualmente a los abuelitos. Se creó esto de la devolución del IVA para devolverles a no sé cuántos millones de colombianos una plata por compras. A los jóvenes en acción, entonces, les dan, para, si ustedes no saben de ese programa, pero hay un programa en donde se les da como un auxilio mensual o bimensual o trimensual a los jóvenes. Y todo eso está pensado ¿para qué? Para que los jóvenes o las personas tengan dinero que les da el Estado y gasten ese dinero. ¿En qué cosas? En mercado o en pagar un crédito que tienen o en comprar un libro que querían. Porque cuando ellos gastan ese dinero, hacen que el dinero circule y otras personas no pierdan sus empleos. ¿Cómo sirve también el tema de ver el estado de bienestar hoy? Ustedes supieron, se volvió un escándalo aquí en Colombia, pero en el buen sentido de la palabra, lo que perseguía esta idea de dar subsidios para los campesinos o subsidios para el agro, significaba que el Estado le daba unos préstamos o unos auxilios económicos a los campesinos, a los productores del campo, para que ellos pudieran sacar sus cosechas lo más baratas posibles y al sacar unas cosechas baratas, las puedo vender baratas. Es decir, si esta cosecha de papa que a mí me valía 10 millones, me valió solo 2 millones porque el Estado me prestó 18, pues yo esa papa la puedo vender más barata porque no me valió mucho. En cambio, si a mí esa cosecha me valió 20 millones y el Estado no me apoyó con un solo peso, yo voy a tener que vender esa papa más cara. Y ustedes en sus casas tendrán que comprármela no a 500 una libra, sino a 3,000 pesos una libra. Entonces, lo que se buscaba cuando se subsidiaba al campesino o al productor era hacer que los precios disminuyeran. ¿Por qué? Porque yo como consumidor eh, necesito un beneficio económico en mis compras. Ese beneficio lo voy a sentir a partir del subsidio que le dan al productor. Eh, ¿Qué más está diciendo John Maynard Keynes sobre los créditos? Permítanme un momento. Bueno, muchachos, en esta gráfica o está aquí,
Keynes veía algo preocupante. Él decía, miren muchachos, cuando hay situación de crisis, los primeros en tomar decisiones bruscas son los patrones. ¿Qué decisiones bruscas pueden tomar los patrones? Decisiones como la de bajar el salario de los empleados. Entonces ustedes no sé si vieron noticias, pero muy recientemente se escuchaba, por ejemplo, propuestas de algunos sectores en donde decían que lo mejor para la crisis era disminuir el salario de los empleados. Eso pasó hace poco, pero Keynes lo había predicho en los años 20, hace más de 100 años. Él decía, no es bueno que usted disminuya el salario de las personas. ¿Por qué? Porque esas personas también son compradores potenciales. Es decir, yo me gano 1.000.000 de pesos mensual, X, ejemplo. Y yo ese 1.000.000 de pesos mensual lo gasto 300.000 en mercado, 200.000 en servicios, 200.000 en arriendo y digamos que me gasto 100.000 pesos en ropa. Ejemplo, si a mí me bajan el salario, ya no puedo comprar tanto mercado, ya no puedo comprar tanta ropa, ya no puedo pagar los mismos servicios que tenía. Y entonces esas personas que se veían beneficiadas con mi compra también van a recibir menos. Y así se vuelve un círculo grande, porque ellos van a comprar menos mercancía para vender y como compran menos mercancía para vender, entonces se van a producir más despidos y eso va a significar que quizá en otras empresas también se tenga que bajar el salario para no despedir a la gente. Entonces él está diciendo, no, no, lo adecuado no es que usted baje los salarios de las personas, ni tampoco es adecuado que los precios de las mercancías empiecen a subir porque los salarios van a alcanzar cada vez para menos. Esa es otra de las características eh, que dejó la propuesta de Keynes en un momento en donde la economía norteamericana o la economía capitalista está en crisis. Ahora, otra. Resulta que llegaron las vacas flacas en Estados Unidos y los grandes capitalistas, las personas que tenían mucho dinero, empiezan a guardar el dinero para decir, no, 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 esto va a pasar, en algún momento todo va a volver a la normalidad y voy a poder volver a utilizar mi dinero. Pero por ahora lo mejor es que yo me abstenga de comprar, me abstenga de invertir, me abstenga de prestar plata y la guarde toda. Keynes va a decir, no, 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 amigo, no lo hagas porque tú que tienes mucho dinero, ayudas si pones ese dinero en circulación. ¿Cómo lo pones en circulación? Pues préstalo y en unos años te va a dar interés. Pues crea una empresa porque cada vez que tú pones a circular dinero, generas un empleo o generas o permites que ese dinero pase por otras manos y otras manos le van a dar diversas utilidades. Pero el dinero guardado no sirve. Lo que está diciendo Keynes es algo que es una tesis máxima del capital y es que el capital tiene que moverse para vivir. El capital cuando se queda quieto muere. ¿Mm? Es por eso que muchas personas no invierten de alguna manera o los grandes capitalistas no invierten en el agro, porque el agro arroja rentabilidad a partir de 3 o 4 meses, de acuerdo a las cosechas. Pero eso no le sirve al gran capitalista. Al gran capitalista le sirve que su dinero genere intereses diarios y por eso lo pone en préstamos, en inversiones bancarias, en bolsas de valores que dejan ganancias diarias. ¿Cómo que ganancias diarias? Claro, ustedes cuando ven las noticias se encuentran con algo que se llama el índice Colcap o el índice de la tasa representativa del mercado o los índices de acciones que suben y que bajan. Alguien dirá, uy, pero dice que subió 20 pesos, que subió 30 pesos. Ah, bueno, eso es cierto. Una acción sube 20 o 30 pesos. Pero imagínense que yo he comprado 100.000 acciones. En un día, 100.000 acciones que suban un peso, ya me dejan una ganancia de 100.000 pesos. Ahora, si esas acciones suben en un día 30 pesos, multiplicado por 100.000, me va a dar casi que 300.000 pesos o me puede dar 3 millones de pesos. Queda un Entonces, minuto de clase. ya muchachos, la idea era que ustedes entendieran cómo al día de hoy son políticas del estado de bienestar las que se están aplicando en medio de la crisis económica en la que nos encontramos. Lean por favor con detenimiento estas caricaturas. Traté de ilustrarlas y de explicarlas una por una. ¿Qué más puedo decir? Aquí dejo la actividad. Este video explica otra vez la dinámica de oferta y demanda.
para que lo retomen, para que lo recuerden. Y está la actividad, son 2 puntos. Elabore un esquema en donde recoja los aspectos que crea usted son los más claros del modelo del estado de bienestar. 2, a partir de la explicación dada sobre la ley de oferta y demanda, intente explicar la elevación del precio de los alimentos, de higiene y productos de protección como tapabocas en la actualidad. Muchachos, espero que la clase haya sido clara para ustedes. Cualquier duda me la pueden transmitir por WhatsApp. ¿Listo? Felipe, hay timbre. ¿Cómo? Gracias. Listo. Felipe, hay timbre. Oh, hijo de puta. Chao, chao, muchachos. Vamos.